a poner. Ahí va. Sí, efectivamente avanzamos en términos cronológicos de manera progresiva, pero analizando problemas, ¿sí? O problemáticas, nudos específicos. Es decir, la materia se basa en la idea de que ustedes ya tienen un conocimiento previo, por ende, no vamos a detenernos a explicar en específico qué es el feudalismo, por ejemplo, pero sí vamos a trabajar problemáticas en torno al feudalismo. Obviamente, a ver, no se espera que sean expertos ni que les encante la historia medieval ni nada por el estilo, sí que haya un conocimiento así general básico, pero obviamente cualquier cosa, digamos, con la que tengas dudas o no lo hayas visto o lo que sea, obviamente pregúntame, ¿sí? Porque prefiero frenar y reconstruir para después poder avanzar que sea algo que los desconcierte o no lo entiendan, ¿sí? Eh, en ese sentido, vos, ¿qué experiencia tenés, digamos, con la historia medieval? ¿La pudiste cursar en el profesorado, ¿no? Sos profe, tengo entendido. Sí, yo cursé, y yo soy chaqueño. Yo cursé en la Universidad Nacional del Nordeste, no sé si la conoces. Sí, Bueno, ahí hice el profesorado, así que sí, obviamente tuve la materia de historia medieval. bien, perfecto. Pero, por ejemplo, en secundaria no la doy. Claro, bien. No, Nada, sí, no, 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 no agarré un curso, digamos, que tenga esa etapa, digamos, de la historia. y dar medieval en el secundario es un poco complicado. O al menos para mí. Bien, Claro, vos porque le querés tirar todo el rollo, ¿viste? sí, Bueno, no, es como que del uno. conocimiento viste, en secundaria tenés que acotar mucho, demasiado. Y olvídate, les querés tirar todos los conceptos del debate actual y la realidad es que no, limitate a rotación trienal, ese periodo trienal y feudalismo. Pero nada, sí, igual es lindo poder darla. Pero es un quilombo porque soy un convencido de que de todos los periodos históricos es el peor dado en el secundario. Eh, pero bueno. Culpa de la modernidad, ¿no? Y en algún punto por ahí vamos a empezar nuestro recorrido, porque la primera problematización que tenemos en torno a la historia medieval es un problema de periodización, ¿no? Es decir, cómo entendemos no solamente a la historia medieval, sino por sobre todo cómo entendemos los años o los siglos en los que transcurren, ¿no? Eh, y ahí, bueno, el primer problema que tenemos es que el nombre historia medieval no es medieval, es un nombre estrictamente moderno. Ah, y perdón, antes de seguir, ¿pudiste ir leyendo los textos que les pasé? Sí, solamente me quedó el de la tesis fiscalista. Leí el de la etapa romana, digamos, y el otro me quedé. Y después hay un texto que no pude leer, que es el que habla de la crisis en el occidente cristiano. Para que no me acuerdo el apellido. El de Hodge, seguramente sí. Puede ser, sí. Después el otro de la cristiandad y microcristiandad sí lo pude Bien, perfecto. leer, digamos. Bien, entonces lo que voy a decir va a tener una base. Bien, perfecto. Bueno, como te decía, problema de periodización. eh, y eso, como te decía, nace desde el hecho de que el nombre periodo medieval no es algo que nazca de la Edad Media, es algo que nace del periodo perdón, moderno y nace como un contraste totalmente negativo y peyorativo, ¿no? Como esa cosa rara, fea, gótica que está en el medio entre la civilización grecorromana, ¿no? Ese pasado glorioso, y la modernidad que se entiende como otro gran momento de auge en términos humanísticos, ¿no? En términos de alta cultura, de lógicas políticas, económicas, etcétera. Y esta cosa de lo medieval va a quedar
en el medio, como algo feo, inclusive para gran parte de la gran institución, por no decir la única institución en la Edad Media, que es la Iglesia Católica, ¿no? Uno de los primeros en hablar del periodo medieval va a ser Giorgio Vasari, una especie de humanista a mediados del 16, ¿sí? Que eventualmente va a escribir un libro sobre historia del arte, en el cual va a tener, digamos, una visión totalmente negativa, bárbara, y acá ya empieza una adjetivación más específica, oscura, con lo que va a ser este periodo medieval. Vasari, si bien es un humanista, dato muy interesante, sus maestros fueron diferentes monjes y obispos, bueno, como era algo típico en la temprana modernidad, ¿no? La mayoría de los renacentistas y después humanistas va a tener su formación o va a deberle muchos de sus trabajos a la escritura eclesiástica, de la cual solían conseguir los libros, las fuentes, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que tranquilamente se podría hacer una trilogía de películas o una serie sobre cómo estas personas iban hasta un monasterio perdido entre los Alpes o algún lugar lejano para, bueno, después de convencer a los monjes o a los obispos de la catedral de que los dejen entrar a la biblioteca, digamos, conseguir las fuentes, traducirlas, muchas veces robárselas, porque no dejaban que se lleven los libros o que los copien. Entonces, en gran medida, estos humanistas, renacentistas, si bien van a ver este periodo como un oscuro, van a obtener la información sobre la antigüedad a través de esta recopilación y búsqueda, exploración, que hacen sobre fuentes en la estructura de la iglesia. En este sentido, vamos a tener inclusive personal eclesiástico, como un Paralesi, un obispo del norte de Italia, va a hablar de media tempestas, ¿no? En una de sus cartas a uno de sus maestros, como para diferenciarse de él, ¿no? Como diciendo, pasa que vos sos muy medieval, vos venís muy de esta cosa y